Es hora de un chequeo general. El doctor Donato Espacavento tiene la receta. Medicina, actualidad, humor y algo más. Chequeo general, en su nuevo horario, los domingos a las 18. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Cuenta DNI, la criatura más buena del mundo. Hoy presentamos y prestamos hasta 50 millones de pesos para que Carlos Quincho haga su quincho, para que Rubén Coche se compre su coche y para que María veranee. Esto llega a usted por cortesía de Cuenta DNI de Banco Provincia. AM 530 tiene memoria. Hay una grieta en el país, aflojen muchachos. La grieta la hicieron los gorilas en este país, fusilando todo lo que se les ponía adelante que no fuera lo que ellos pensaban. Tengo una sonrisa celeste y blanca, si subo la mirada la luna se levanta. Es hora tal vez de que en serio todos los argentinos, pero cuando digo todos estoy hablando de todos, de los que piensan como nosotros y de los que están en las antípodas, es hora de que nos sentemos en serio a discutir qué pasó en la Argentina. Somos radio. Somos comunidad. Soy de Tierra Santa. Cristina Libre. AM 530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre, siempre. La plaza y la palabra. Voces y cantos. Historia y futuro. Lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. Los pañuelos ya no se pueden borrar nunca más de ningún lugar. Están en la cabeza de la gente, en el corazón, en los ojos. Hay 30.000 desaparecidos. La dictadura militar argentina destruyó la sociedad. La plaza y la palabra. Apenas asumió su gobierno en febrero de 1999, Hugo Chávez quiso homenajear a Eve, que había ido de visita a Venezuela. Pero Eve lo evitó. Chávez era militar y su prédica nacionalista no entraba en el discurso clasista de las madres. Con los años esto cambió. Pasaron cosas, diría uno. Las madres aprendieron junto a todo nuestro pueblo a valorar los símbolos patrios, a recuperar el himno, la bandera, los héroes de la independencia, que la derecha fascista había secuestrado de nuestra cultura política. Con Chávez primero y luego en la etapa política que inauguró Néstor Kirchner, pusimos en valor la noción de patria. La patria es el pueblo. No hay bandera ni escarapela sin justicia social. No hay himno que valga si no hay equidad entre clases. Si la patria nos iguala, que sea también en el reparto de la riqueza y se democratice la torta. Hoy Eve no está. Hugo Chávez tampoco. Pero la lucha sigue. Las madres están en Venezuela, porque de las revoluciones, los sueños, los buenos compañeros, ningún pueblo se olvida jamás. La plaza y la palabra. Hola, buenos días a todos, a todas. Bueno, la calecita me la dejó andando Demetrio la semana pasada, así que espero estar a la altura y entregarla como corresponde el domingo que viene y hacer el programa junto a él aquí en la 530, junto a Gabriela Gugliaro ahí en los controles,
Jessica Castro y Mariana Collante en la producción, Alan Martínez en el streaming. Estamos saliendo por YouTube, así que invitamos a todos y a todas, a los que quieran, si están ahí con una compu, con un celu, que se pasen ahí a YouTube y de paso ven el hermoso estudio de la 530, le ponen me gusta y participan del chat también si quieren. Estamos en el 11 3200 0530, el WhatsApp de la radio, también ahí para comunicarse. En esta edición número 120 de La Plaza y la Palabra, el comentario del comienzo a modo de editorial lo mandó Demetrio, mi hermano, desde Venezuela. Él está allí acompañando a las madres y a Cristina Camaño en algo que seguramente comentaremos a lo largo del programa. En esta semana que tuvo de todo y que hay vasos comunicantes entre la historia, entre lo que pasó, entre lo que pasa. Recordemos las declaraciones en la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso norteamericano del propuesto embajador norteamericano Peter Lamelas. La justicia de la historia con los nombres es increíble. Las madres en este momento, justo que se conocen esas declaraciones, participando en Venezuela de un viaje cargado de actividades. Participaron del Congreso por la Paz y contra la Guerra, del Congreso de los Pueblos por la Paz y contra la Guerra, en una semana además en donde particularmente hoy las tapas de los diarios del mundo han sido ganados con las imágenes de Gaza, del genocidio que se está cometiendo en Gaza contra el pueblo palestino, el hambre como arma de destrucción masiva está siendo utilizado allí por el gobierno de Netanyahu, matando directamente de hambre al pueblo palestino. Bueno, los diarios del mundo hoy denuncian eso. Bueno, las madres participaron en este congreso en Venezuela, en el Teatro Carreño. También estaremos dando cuenta de eso en un ratito con las intervenciones de ellas en ese congreso. Bueno, también hoy hay elecciones en Venezuela, que es lo que también tiene como punto principal de la actividad de las madres, el acompañamiento a esas elecciones comunales en ese país. También se desarrolla conjuntamente con las elecciones comunales la consulta popular, la primera consulta popular a la juventud. Saben que en Venezuela hay un poder de Estado, el poder de las comunas, descentralizado, y se han elaborado más de 5.000 proyectos comunales para la juventud, proyectos económicos, sociales, educativos, y la misma juventud es la que decidirá allí, en una mesita aparte del comicio electoral, qué proyectos llevar adelante. Es interesantísimo esto en particular porque pone a la juventud protagonista de ese cambio y de esa revolución bolivariana. Revolución que tiene todas las particularidades, ¿no? Es atacada como dictadura y tiene elecciones año tras año, consultas populares, plebiscitos, rara forma de llevar adelante un régimen dictatorial el venezolano, ¿no? Así que nos metemos, si les parece, directamente con lo de siempre, lo de todos los jueves, esa cita histórica en la Plaza de Mayo. Este jueves participó Manuel Marín, ahí dándole la bienvenida a todos y a todas los que están marchando, y Diego Belaunzarán Colombo, además de el saludo y del mensaje que mandaron desde Venezuela Carmen Arias y Sara Mrad de la filial Tucumán. Lo escuchamos. Bueno, compañeros y compañeras, primero agradecer por haberme invitado hoy acá. Lo primero, para agitar un poquito, hoy estaba escuchando la radio y contaban
que el 16 de abril del 2025, en una marcha de los jubilados, yo vengo participando de la ronda de los jubilados todos los miércoles, que tiene la tradición de la ronda y de la marcha que iniciaron las madres de Plaza de Mayo, había 84 manifestantes y ese 16 de abril había 615 efectivos de seguridad. Y pienso que para empezar a cambiar una dinámica, porque ahí, no para decir nada en contra de la periodista ni nada, pero se decía, bueno, qué absurdo. Y no es ningún absurdo. Nos tenemos que preguntar por qué había 600 contra 80. ¿Por qué hay 5 policías y fuerzas de seguridad contra cada manifestante que va a la ronda de Congreso? Es porque cada uno de esos manifestantes tiene la determinación política. Y es la determinación política que heredamos de la praxis política de Eve de Bonafini y de las Madres de Plaza de Mayo. Hola compañeras, compañeros. Estamos enviándoles desde Venezuela un abrazo inmenso, colmado de todas las emociones que estamos viviendo en este querido país, con la organización de este encuentro por la paz y contra el fascismo, algo que las madres hemos acorazonado tantos años. Bueno, como dijo Sarita, estamos en un acto que nos invitaron de una forma maravillosa. La verdad que la forma que nos están tratando da toda la emoción. Y bueno, en un rato somos candidatas a hablar también nosotras, así que espero que esté todo bien. Nosotros la estamos pasando genial y bueno, nos veremos pronto. Un beso para todos y hasta el jueves que viene. Hasta el jueves que viene saludaba Carmen Arias, presidenta de la Asociación Madres de Plaza de Mayo, desde Venezuela. Las madres tienen una agenda intensísima en ese país. De hecho, estuvimos intentando hacer algún tipo de conexión hoy telefónica para que nos cuenten lo que está pasando. Bueno, imagínense, se están desarrollando las elecciones comunales. Tienen las madres también una tarea de observación de ese comicio electoral. Comicio electoral que vamos a recordar qué es lo que se eligen. Se eligen 335 alcaldes, 2.471 concejales y participan 53 formaciones políticas, no partido único, ¿no? Participa también la oposición al gobierno encabezado por Nicolás Maduro, porque esas son las cosas que generalmente se soslayan, ¿no? Y se dejan de lado y se hace el trazo grueso para hacer la denuncia internacional de situaciones que pasan o que se inventan o que buscan en realidad lograr otros desenlaces para la revolución bolivariana. Las madres también, como contábamos, participaron el viernes o el jueves, ahora ya no recuerdo bien, de un congreso de los pueblos por la paz y contra la guerra, como lo anunciaba también Sarita allí. Un congreso con muchos invitados internacionales que contaron de sus experiencias de lucha, que hicieron la denuncia sobre la guerra y el genocidio del pueblo palestino. De hecho, la gran mayoría de los participantes estaban cubiertos con una cufilla, el pañuelo palestino que reivindica la identidad del pueblo palestino a lo largo y ancho del mundo. Bueno, cuando veamos y escuchemos a Sara, la vamos a encontrar con ese pañuelo puesto. En esta cumbre fue la previa de lo que también se realizó ayer, otro encuentro de las madres contra el fascismo. Ustedes saben, en Venezuela, bueno, el mundo entero, a partir de la llegada de el presidente Trump, hay una política antimigratoria de expulsar a los inmigrantes, una cacería terrible. Bueno,
este congreso y este encuentro ayer denunciaba toda esa política del presidente Trump. Por lo tanto, como estamos viendo, estamos la línea del antiimperialismo de las madres y de la unidad latinoamericana llevada con el cuerpo, como siempre lo han hecho desde que nacieron. Si les parece, y Gabriela Bugliaro nos dispone lo contrario, escuchamos a Sara Amrad en la Cumbre de los Pueblos por la Paz. Muchas gracias. La verdad que es una emoción enorme estar participando de esta cumbre, poder intercambiar los desafíos, las experiencias, los dolores por la guerra, por las guerras con armas, como también la guerra que sufren nuestros pueblos por el hambre y la pobreza. A mí me gusta mucho pensar en mis palabras porque con el tallerismo de Estado en la Argentina se impuso una consigna. La consigna era: el silencio es salud. Las madres no podíamos decir nada, ocultar que nos habían arrebatado a nuestro hijo, nuestra hija, de nuestra casa. Y en eso que teníamos que guardar silencio, también la familia iba desapareciendo, se iba aislando, porque ya los familiares no venían a visitarnos, los amigos también se alejaron. Entonces, para las madres, el sufrimiento fue mayor, porque no solo teníamos el dolor del secuestro de las hijas, de los hijos, sino que había que romper el silencio, imponer la palabra con nuestros cuerpos, y es lo que hicimos cuando salimos aquel 30 de abril de 1977 por Plaza de Mayo. Yo digo, es hermoso esto que está pasando, compartiendo con ustedes, escuchando todas las experiencias. Sin embargo, qué triste que sería que queden encerrados en este lugar, porque a veces esas palabras que han volado se quedan aquí. Sin embargo, nosotros somos los que tenemos que poner con probabilidad las palabras, llevar a nuestros lugares, a nuestros países, esto que está pasando aquí, y poner el cuerpo y la palabra en la lucha cotidiana. Si no nos sirve, compañeros, tenemos que compartir las experiencias para poder también ampliar nuestras acciones. Pero como somos de distintos países tan distantes, lo podemos unificar así, luchando en nuestros lugares, poniéndole el cuerpo, porque las palabras que no tienen cuerpo no sirven, no se lucha solo con la palabra. Si no le ponemos el pecho a la circunstancia, no sirve. Y ellos, los imperialistas, los países hegemónicos, tienen las armas que se les ocurre crear. Y los pueblos tenemos la palabra y los cuerpos, compañeros. Es la única arma que podemos poner para defendernos de estos aterrantes que pretenden que estemos siempre sometidos y dominados. Compañeros, de acá, de esta reflexión, de este espacio, tiene que salir la acción y la lucha por todo el mundo. Muchas gracias. Vamos desde Argentina a nuestra compañera Carmen Arias, presidenta de la Asociación de las Madres de Plaza de Mayo. Buenas tardes a todos y a todas. Las Madres de Plaza de Mayo venimos hoy a Venezuela para apoyar esta hermosa revolución, para pedir por la paz y manifestarnos contra la guerra, contra el fascismo y contra el imperialismo. Las guerras siempre son contra los pueblos. Son los pueblos los que ponen los muertos y los ricos los que se llevan las riquezas. En nuestro país, Argentina, tenemos un gobierno criminal, asesino, que hambrea, persigue y endeuda por generaciones a los pobres. Además, y en nombre de la justicia y la libertad,
encarcela a Cristina, nuestra líder, y la proscribe para que el pueblo no pueda volver a elegirla. En Argentina no hay democracia ni hay paz. Se ataca la cultura y la educación. El gobierno de Milei nos ha secuestrado la Universidad de las Madres de Plaza de Mayo, que creó hace 25 años nuestra eterna compañera Eve de Bonafini. En Argentina, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, la más importante del país, Axel Kicillof, acaba de denunciar a la policía a su cargo por intento de desestabilizar su provincia antes de las elecciones. Por eso, compañeros y compañeras, el mundo está muy hostil. El imperialismo norteamericano está en crisis terminal, que quiere resolver exportando su odio y su violencia. Cuidemos esta hermosa revolución bolivariana, cuidemos los pueblos que luchan y resisten, pasemos al frente, vamos por todo, ni un paso atrás. Gracias. Ahí estaba nuestra Carmen Arias recién, y antes Sara Amrat. Sara llamándole a darle corporidad a las palabras, poner el cuerpo, y Carmen amplificando, entre otras cosas, la denuncia del gobernador Axel Kicillof por ese intento de desestabilización a partir de la policía bonaerense y del candidato de la Libertad Avanza. 11 3200 0530, el WhatsApp de la radio. Agradecemos los mensajes, Diego de Lanús, Mario de Mataderos, por decir los últimos que acaban de entrar, y recordamos, antes de pasar a lo siguiente, el alias de las madres, donde todos y todas pueden hacer un aporte vital para la organización de las madres, para que mantener la casa abierta. El alias es amigos.madres.plaza. Bueno, anunciamos la sección esta que ya se metió en el corazón de los oyentes y oyentas, es con Eve en el corazón, y hoy nuestra Cristina Camaño. Hola, soy Cristina Camaño y me invitan a contar una anécdota con Eve. Y me gustaría hablar de una que sucedió en el año 1996, cuando Eve me cita para que prepare una ley, un proyecto de ley para mejorar la situación de los detenidos en relación al estudio. Ella sabía que ya se daban clases, yo daba clases en el programa UBA 22 de educación en cárceles, pero ella quería que eso se pueda traducir en un atenuante a los años que llevaban cumpliendo condena los que estudiaban. Bueno, nos pusimos a trabajar en eso. Eve era muy estricta, así que ella quería ir viendo cómo conformábamos ese equipo de trabajo, donde estuvo Mariano Castex, estuvo Elías Neumann, y hubo más gente de la que ahora no recuerdo, pero pudimos presentar ese proyecto dio muchas vueltas, incluso habíamos tenido una reunión en su momento con Irma Roy cuando fue diputada, y recién el proyecto de educación en cárceles fue sancionado en el año 2006, 10 años después de lo que Eve lo pidió. Pero lo que sí me queda claro es que en ese momento todavía Eve no había armado la Universidad Popular. Sin embargo, el tema de la educación para ella siempre fue prioritario, justamente porque hasta en las personas que estaban privadas de su libertad, ella buscaba que puedan estudiar. Bueno, muchas gracias.
Suena Río Paraná bueno, León Gieco, ahí en la voz del disco Peso Argento, disco de Ricardo Iorio y el señor Flavio Sanzarulo. Esta canción está dedicada a Mariano y también como un hecho de desagravio por la acusación de que dejó encerrada y se llevó las llaves la semana pasada y nos dejó encerrada a Jessy. Bueno, no, eso no había pasado, así que también es un acto de desagravio para él. Mientras Gaby Agugliaro fatiga ahí un sándwich y con la otra mano están los controles, nos vamos a la tanda y seguimos en la Plaza y la Palabra. Por favor, no se quejen al pedo, hagan cosas como corresponde. Porque Eve ya es eterna. El amor a la revolución que tenemos las madres está intacto. Que siga gritando en voz. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. El último Perón, de la Argentina al mundo. Renovada edición de un libro ya clásico de Javier Garín que desarma las falacias sobre la última presidencia del general Perón. Logros políticos, sociales y económicos de un gobierno acosado por las agencias golpistas de Estados Unidos y Gran Bretaña. La banca internacional aliada al empresariado cipayo y antipatria de siempre y el terrorismo de la AAA de las tres Fuerzas Armadas. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Los fines de semana de la 530 son comunitarios y latinoamericanos. Pablo Ovín y equipo hacen Al Carajo. Sábados y domingos a las 6 de la mañana en Somos Radio. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Tiempo Argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al periodismo, necesitamos tu apoyo para seguir existiendo. Asociate, tiempoar.com.ar y construí el medio que te defiende. Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón. Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo muchos tiempos de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio. AM530. Somos Radio. Somos Eve. La Plaza y la Palabra. AM530 Somos Radio. Somos madres.
33 minutos pasan de las 13, seguimos en la Plaza y la Palabra. Ahora, en esta segunda parte, nos vamos a meter en lo que a mí más me gusta, que es en el archivo. En el archivo histórico, que también es presencia y presente, ¿no? Las madres están en Venezuela participando de una misión internacionalista, acompañando las elecciones comunales en Venezuela. También está allí Cristina Camaño, que pasaba contando su anécdota con Eve en el segmento anterior, porque la Universidad Popular de las Madres celebrará acuerdos con una universidad de comunicación allí en Venezuela. Esto lo contaremos seguramente la semana que viene con más detalle y a la vuelta de Demetrio, que también está allí acompañando a las madres y a Cristina. Pero digo, las madres están participando de una misión internacional y no es la primera ni seguramente será la última. Desde las madres de aquel viaje iniciático en el 77 a Estados Unidos para denunciar lo que sucedía aquí con el secuestro, la tortura, la desaparición de sus hijos y el accionar de la dictadura, esa denuncia amplificada, fueron en el derrotero de todos estos años, no solamente llevando la denuncia de lo que sucedió y sucede en este país a lo largo de la historia, sino abrazando causas de pueblos y luchas de pueblos de todo el mundo. Se me vienen a la memoria algunas, pero como para citar un ejemplo, cuando fue el levantamiento zapatista en enero del 94, las madres no dudaron y ese mismo año asistieron a Chiapas y tuvieron un encuentro con el subcomandante Marcos. Luego participaron de lo que fue en el 96 el encuentro internacional por la humanidad y contra el neoliberalismo, celebrado también en la selva lacandona. Pusieron el cuerpo en la ex Yugoslavia contra los bombardeos de la OTAN, poniendo el cuerpo literalmente. Allí estuvo Eve y Eve Macia, las dos madres, poniendo el cuerpo en un puente para que no lo vuelen con esos bombardeos de la OTAN. En ese momento pusieron el cuerpo y abrazaron y acompañaron cuando fue la toma del MRTA de rehenes en la embajada del Japón en Perú para denunciar la situación y los presos políticos de la dictadura de Fujimori. Ellas fueron también ahí a entrevistarse a solicitud del MRTA como mediadoras. Bueno, han acompañado la revolución bolivariana desde sus comienzos y bueno, eso es parte de lo que el archivo de hoy nos trae y lo compartimos. Perros de la División Explosivos revisaron centímetro a centímetro el edificio. Cuando estaba todo en orden, en medio de un operativo donde no hubo uniformados de la Federal, sino piqueteros de Barrios de Pie y el MTD Aníbal Verón, celosamente custodiado, el presidente venezolano abrazó a una emocionada Eve de Bonafini que dedicó a los hijos desaparecidos el nacimiento de una Latinoamérica unida, afirmación que Chávez compartió. Creo que es momento de organizarnos en una gran fuerza latinoamericana capaz de convertirse en enterradora y en partera. Con una mano enterrar lo que tiene que morir y con la otra parir y sacar lo que tiene que nacer. Estudiantes, profesores, militantes de agrupaciones Quebracho y Venceremos aplaudieron su discurso. Sin embargo, se hizo silencio cuando mencionó a Perón como ese gran patriota nacionalista que parió la Argentina y cuya huella fresca estará por mucho tiempo. Sobre las detenciones de militares y exmontoneros y las leyes del perdón, solo se limitó a señalar que está a favor de los derechos humanos y de la vida.
Tras dejar inauguradas las cátedras bolivarianas, en diálogo con Telefe Noticias, respaldó la gestión de Néstor Kirchner. El presidente Kirchner está sin duda asumiendo un gran papel en este momento que está viviendo la América Latina. Y desde Venezuela le aplaudimos, le apoyamos y estamos aquí para establecer mecanismos de cooperación muy cercanos rumbo a la construcción de un continente suramericano realmente. Yo quiero decirles, compañeros, que estamos orgullosas de haber preparado este acto con todos ustedes. Gracias al presidente Kirchner, que permitió que este acto fuera posible hacerlo en libertad. Gracias, presidente. Y ahora, a mis queridos hijos, a los 30.000, el sueño de la unidad latinoamericana y del socialismo del siglo XXI viene con fuerza y caminando, y le gritamos en nombre de nuestros hijos: ¡fuera Bush y América Latina! No queremos tus sucias manos, sacanos tus manos de encima. Somos libres, y como libres, como pueblos libres, estamos uniéndonos con este querido presidente Chávez a la cabeza y con Fidel, que empezó a alumbrar nuestro camino. ¡Viva Cuba! ¡Viva Fidel! ¡Viva Chávez! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Evo Morales! Y a nuestros queridos hijos guerrilleros y revolucionarios, la sangre de ustedes florece hoy en esta Latinoamérica unida. ¡Fuera el genocida Bush! ¡Que se muera y se reviente solo, como un perro que es! Y quiero decirles que juramos que nuestra lucha seguirá viviendo, cantando a la dignidad contra los indignos, a la esperanza a pesar de los desesperanzados, a la justicia a pesar de los injustos, a la igualdad en contra de los explotados y a la verdad en contra de los mentirosos, al socialismo en contra del imperialismo y a la gran fraternidad de los verdaderos combatientes, nuestros queridos hijos. Muchas gracias. Primero, que nos da mucha fuerza saber que un hombre como él no solo pelea por su pueblo, sino pelea también por su salud. Yo confío mucho en la medicina cubana, confío mucho en la ciencia. No soy muy creyente. Yo sé que el presidente Chávez sí. Yo creo, no sé, creo en Néstor, creo en nuestros hijos, creo que hay algo superior. Así que todos estamos haciendo mucha fuerza, Hugo, porque te necesitamos. Es casi egoísta lo que digo. No sé si por vos estamos pidiendo porque te necesitamos en Latinoamérica. Así que curate, ponete firme, peleale al cáncer. Has peleado otras cosas peores que el cáncer. El cáncer es una circunstancia en la vida. Ahí estaba Eve, ya en ese 2012 con Hugo Chávez enfermo, pero antes, dos consideraciones breves. Una, estamos en la precuela de lo que fue en este país la década ganada, ¿no? Estamos hablando de ese año 2003, donde las madres inauguran las cátedras bolivarianas. Hugo Chávez, ese día que va a la Casa de las Madres, un lunes feriado, un 17 de agosto, todavía no había iniciado la visita oficial, que sería el día siguiente, visitando al presidente Kirchner, recién asumido, y que el día anterior había hecho aló presidente desde la terraza de Canal 7, de la TV pública. Digo, en ese contexto acababan de haber sido anuladas las leyes de punto final y obediencia debida. Es algo por lo que le preguntan a Chávez en la puerta de la Casa de las Madres a su ingreso, y él, bueno, dice que no se va a meter en cuestiones internas que a él no le parece bien, no corresponde, pero sí también deja en claro
frente al encarcelamiento de militares por los hechos ocurridos durante la dictadura, que él es un militar, pero no gorilista, dice, ¿no? No un militar contra el pueblo. Estaba, como lo comentamos en el comienzo, toda esa cuestión de esa relación de Eve y esa desconfianza iniciática por la figura de un militar en Venezuela, que además la quería homenajear, y ella se va antes de Venezuela para que eso no suceda. Después, el siguiente video, en el año 2007, las madres organizan un acto antiimperialista en el estadio de Ferro. En ese momento Bush estaba visitando Montevideo y fue una especie de... fue una contrapartida a esa visita de Bush, la presencia de Hugo Chávez en el estadio de Ferro. Habló Eve y Hugo Chávez, y eso es lo que mostramos de Chávez de ese momento. Traje 2 palabritas de ese discurso que dice: somos hijos de la misma crisis histórica, somos hijos del mismo parto histórico de los pueblos, que se cansaron de aguantar la dominación de las élites que traicionaron nuestros pueblos y los entregaron al imperio americano. Eso decía Hugo Chávez el 8 de marzo del 2007 en la cancha de Ferro, un estadio colmado, con algunas presencias del gobierno de Néstor Kirchner. Luego el número 3 del Departamento de Estado norteamericano, Nicolás Barrs, criticó al gobierno argentino por haber permitido el acto, por haberlo hecho, y el gobierno argentino, bueno, claramente expresó que era soberano de hacer lo que quisiera. Seguimos escuchando y viendo el archivo histórico de las madres. No es fácil a la edad que tenemos ya hacer tantos viajes. Las madres tenemos entre 80 y 98 años, aunque les parezca mentira. Y trabajamos todos los días, también a de 98 años, de las 8 de la mañana hasta la hora que está necesario. Porque la desaparición de los hijos nos da una soledad impresionante. No se puede contar, no se puede explicar, no hay explicación para eso. No está en ninguna parte más, ni en la casa, ni en el trabajo, ni en la calle, ni en la universidad, ni en la mesa, ni en la cama. Y nadie da explicaciones. Y más muertes, y más muertes, y más secuestros. Y un silencio impresionante. El amor a nuestros hijos era más grande, el compromiso hacia ellos era más grande. Y empezamos a hablar de la palabra revolución. No hablar solamente, a sentirla, porque la palabra revolución hay que sentirla, porque a veces se utiliza muy fácilmente. Nosotros empezamos a darnos cuenta todo lo que nuestros hijos habían hecho, todo lo que querían, y por eso estaban desaparecidos. Mis hijos me enseñaron a no pensar en nosotros, y por eso las madres hicimos una consigna que dice que el otro soy yo. Cuando me duele lo que le pasa al otro, como le duele a él, el mundo va a cambiar, seremos otras personas, mejores personas. Queridas compañeras, queridos compañeros, gracias por tanto amor, gracias por mostrarnos que la revolución es posible, gracias por luchar por Latinoamérica unida, gracias por el amor, gracias por darnos ese presidente maravilloso.
Empezamos escuchando a Sara Amrad al principio en Venezuela hace 2 días reclamando ponerle cuerpo a las palabras, a las ideas. Ahí estaba Eve recién dando testimonio de eso, ¿no? Poniéndole el cuerpo en un acto en Venezuela, en una visita que había hecho en marzo, 7 y 8 de marzo del 2012 a ese país. Y bueno, es conmovedor, sobre todo por la historia, por escucharla, por todo lo que sucede y sucedió, ¿no? Demetrio, que no puede largar el programa ni estando en Venezuela en este momento, está participando del chat de YouTube y bueno, lo comento para los que no lo están siguiendo por ahí. Cuenta que las madres están saliendo en este momento hacia un centro electoral para presenciar la jornada de votaciones y también aporta por el comentario del principio sobre esta rara categorización de dictadura a la venezolana que la dio y es la elección número 33 en Venezuela desde que Chávez llegó a la presidencia en el 99 y bueno, y además con en el medio de esas elecciones reforma constitucional, referéndum revocatorio porque la constitución venezolana así lo permite y lo manda y bueno, Chávez ganó ese además referéndum revocatorio, así que bueno, esta es la supuesta dictadura chavista. Vamos a avanzar con el último de los videos del archivo histórico de las madres y luego comentamos. Bueno, lo que siento es un gran dolor, una angustia que no se puede decir. Siento que se va a un irreemplazable, un hombre único que había hecho mucho por Latinoamérica, por su pueblo, un hombre que había hecho mucho por su gente, un hombre que cuando yo no quería verlo me mandó llamar y me explicó por qué se había hecho militar, con una humildad que yo no podía creer, que se hizo gran amigo nuestro, que vino a la universidad, que inauguró las cátedras bolivarianas con una humildad y todo lo que hizo por todos. ¿Y por qué le contó que se hizo militar, Eve? Porque él dice que le gustaba el béisbol, entonces la única manera de jugar al béisbol era venir a la capital. Y entonces tenía que ingresar a alguna escuela y la única escuela que había era la militar. Y entonces entró a la escuela militar y lo primero que le hicieron lo mandaron a la montaña. Así que de béisbol nada. Entonces en la montaña se armó una radio y empezó a escuchar los discursos de Fidel con esa radio en la montaña que estuvo mucho tiempo. Siempre lo mandaban a estos lugares. Y después me contó cuando él empezó a sentir que un día lo hicieron reprimir a estudiantes. Dice, yo no puedo hacer esto, ¿cómo voy a reprimir a los estudiantes? Y que él se quería arrimar a los estudiantes a contarles que él se quería poner del lado de ellos y los estudiantes no querían, le pegaban, lo echaban, le tiraban piedras, porque no podían creer que un militar se quisiera arrimar. Estuvimos ese día hablando no sé cuántas horas contándome todo. No me puedo olvidar de eso, de la sencillez, de la humildad, del cariño. Él, no sé, mira, es muy triste, muy triste. Y hasta ese momento, Eve, ¿por qué no lo quería ver? Porque era milico, ¿viste? Yo decía, ¿cómo va a ser un milico? Para mí los milicos eran siempre malos. Entonces yo decía, ¿qué va a hacer para el pueblo? Él había hecho un golpe, yo sabía más o menos la historia. Y bueno, y después cuando lo conocí, claro, cambié. ¿Cómo no voy a cambiar? Si él me demostró lo que hacía, lo que quería, cómo lo quería hacer, que realmente era un revolucionario, que quería la revolución. Cómo amaba, porque eso es lo que tiene que saber la gente, el amor que tenía por su pueblo, por su madre. La madre le traía cafecito cuando hacía discursos largos, la madre le traía 2 o 3 termos de café. Es una cosa que no se puede creer, mira. No se puede creer que haya tenido tanta mala suerte, esta enfermedad maldita, y él tanto que le pedía a Dios que lo deje vivir un poco más. Nació esa amistad, él sabía de las madres, sabía todo, sabía muy bien. Él no podía creer porque claro, eso que hicimos las madres, y ahora él quería que yo presidiera la comisión.
Pero claro, no hay archivos allá, no hay familiares que hayan hecho la denuncia. Y yo le decía, mira, no podemos. Después ya se enfermó, ya se hizo más difícil. Y ahora iban a armar la Comisión de la Verdad y me llamaron para que fuera, pero después pasó todo esto ya. Él sabía todo de las madres, dice Eve sobre Hugo Chávez, a horas de haber partido, de haberse cambiado de casa, como dicen las madres. No era una relación de ocasión, o no, sino una relación muy profunda, la de Eve, la de las madres con el presidente Chávez, como lo fue también con Fidel, que cuando se reunieron con lujo de detalles preguntaba Fidel a Eve sobre su historia, sobre lo que habían hecho, más allá de que lo conocía, pero aspectos que tal vez no eran conocidos o relatados por la crónica histórica. Bueno, lo mismo el presidente Chávez. Enormes figuras hemos traído en este programa de La Plaza y la Palabra. El internacionalismo, el antiimperialismo de las madres siempre, recordemos, están ahora participando como vedoras del proceso eleccionario en Venezuela, además de haber participado en varias tribunas populares, en plazas, en teatros. En estos días, seguramente la semana que viene, estaremos contando más en detalle y pasando también más de lo que ha sido y está haciendo esta visita de las madres allí. Paso algunos avisos parroquiales antes de despedirnos. Recordamos el alias para hacer su aporte pequeño, enorme, pero fundamental para el desarrollo de la Asociación Madres de Plaza de Mayo. Amigos.madres.plaza, ese es el alias. Allí colaboran con las madres. Y invitar, como siempre, a ser parte de esa cita histórica que es la marcha de todos los jueves a las 15:30 en la Plaza de Mayo, y pedir y saludar, acompañarnos el domingo que viene aquí en la Plaza y la Palabra. Demetrio, como siempre, antes de irse él, nos deja su canción, su música brasilera de despedida. Hoy nos vamos con Fernanda Abreu, Sou Brasileiro, y así nos despedimos hasta el domingo que viene. Sou brasileiro, tô numa boa, o meu sorriso é meu dinheiro, sou poeta e nasci no Rio de Janeiro.